gráficos, etc. ¿Qué es lo primero que nosotros tenemos que hacer luego de abrir un software? Lo primero que hay que hacer es cargar los datos con los que vamos a trabajar. Y para eso tenemos tres opciones. La primera opción es acceder al menú archivo haciendo clic, y ahí hacemos clic donde dice el primer ítem, que es nueva tabla, ¿sí? Que también se accede a través de control N. Una vez que nosotros accedemos a la nueva tabla, le damos la orden que queremos cargar los datos en una nueva tabla. De esta forma se va completando, si se fijan, como celdas al estilo Excel. Es decir, ¿qué es lo que vemos nosotros en esta pantalla ahora? Podemos ver una columna que dice caso, una columna 1 y una columna 2. Los casos son el número de filas que yo voy a tener. Y donde dice columna 1 y columna 2 son las diferentes columnas, las diferentes variables que yo voy a ir agregando, ¿sí? Por ejemplo, nosotros queremos cargar, esto es una forma de carga manual, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, que queremos agregar la variable peso seco. Entonces, la profe, haciendo doble clic donde dice columna 1, haciendo doble clic sobre ella, le podemos cambiar el nombre a la columna 1 y ella le pondrá peso seco como nombre. Al darle clic en OK, se agrega el nombre de la variable que yo necesito, ¿sí? Y entonces ahora vamos a cargar los datos relacionados al peso seco de... ¿Sí, José? Sí. Le vamos a dar algún ejemplo. En la variable peso seco, por ejemplo, los números, no importa, no importa, agregamos 3 números solamente para a los jefes. Entonces agrego 2, y cuando yo quiero agregar un número, escribo el número de la variable y aprieto Enter. Entonces, de esa forma vamos agregando todos los valores que va a tomar la variable peso seco, ¿sí? En este caso, la profe puso cada valor y apretó Enter y se van agregando todos los valores que toma esa variable, ¿sí? Sí. Recuerden que se cargan los datos uno por uno, ¿sí? En este caso, valga la redundancia, la columna que dice caso son cada una de nuestras observaciones, ¿sí? En este caso nosotros vamos a agregar una nueva columna, por ejemplo, que se va a llamar número de plantas. Entonces, haciendo doble clic en columna 2, vamos a agregar el nombre de la otra variable que se va a llamar número de plantas. Al darle en OK, se nos creó una segunda variable y vamos así a poner los valores 20, 30 y 40, por ejemplo, ¿sí? Otra cuestión que ustedes tienen que tener en cuenta es, en este ejemplo puntual que estamos viendo, recuerden que peso seco es una variable ¿de qué tipo? Es una variable continua, ¿sí? Cuantitativa continua. Por eso le pusimos números, es una variable numérica. Entonces, al programa el programa no sabe qué tipo de variable es. El programa no interpreta. El programa le tenemos que dar la orden. Entonces, para darle la orden de que la variable peso seco es una variable del tipo cuantitativa continua, lo que hacemos es seleccionar la variable completa haciendo clic con el botón izquierdo sobre la palabra peso seco y luego con el botón derecho, haciendo clic con el botón derecho, se despliega esta lista y haciendo clic en la mitad más o menos donde dice tipo de dato, le aclaramos si es entero, real, categoría o fecha. Entonces, categoría sería cuando yo quisiera, cuando se tratara de una variable cualitativa. Es una variable categórica. Real para las variables del tipo cuantitativas continuas, es decir, que están incluyendo todos los reales. Es decir, que en este caso es en el caso particular de peso seco, se trata de una variable de números reales. Y el primer caso que dice ahí, entero, es para el caso de las variables discretas, ¿sí? Donde cada uno de los números son enteros.
En este caso, la profe hizo clic en tipo de dato real para avisarle que esta variable es del tipo de cuantitativa continua. Sin embargo, el número de plantas no es una variable cuantitativa continua. Yo no tengo 1,3 plantas, o tengo 1 o tengo 2. Entonces, al tratarse de una variable discreta, le doy la orden de que esos números son enteros. ¿Sí? Entonces, haciendo clic con el botón derecho, una vez que lo seleccionamos a toda la columna, clic con el botón derecho, tipo de dato, y hacemos clic donde dice entero. Tiene que estar el tilde, ¿sí? Donde en la categoría que corresponda. También tiene la opción de fechas, pero eso es otra, eso es cuando tenemos series de tiempo. No es, no viene no es no es materia del curso. Lo ¿Puedo importante, agregar algo, sí, sí, Gonzalo? sí, sí. Fíjate que, fíjense acá abajo, si yo me paro en número de plantas, donde estoy mostrando el cursor, ahí dice qué tipo de variable es, dice que es un entero. Si me paro en peso seco, dice que es real. ¿Lo ven, chicos, a lo que le estoy marcando? Sí, sí. Perfecto. Perfecto. Solo eso. ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna duda hasta acá del entorno del software, de cómo lo presentamos, de cómo se introducen las variables? ¿Hay alguna duda? Ustedes me interrumpen o, por supuesto, escriben siempre en el chat. Entonces, aprendimos a través de archivo, nueva tabla, a cargar los datos en forma manual. También aprendimos a cambiarle los nombres a las variables haciendo doble clic, ¿sí? Y aprendimos a darle la orden del tipo de dato que se trata cada variable. Lo que podemos hacer ahora nosotros, por ejemplo, es decirnos, bueno, de pronto se nos agrega una nueva variable al estudio. Entonces, con el botón derecho, haciendo clic con el botón derecho en una de las columnas, ¿sí? Hacemos clic con el botón derecho y se despliega esta lista donde dice insertar columna. ¿Se dan cuenta ahí, chicos? Al hacer clic sobre ella, se nos... ¿Sí? Haces clic y lo que aparece es una nueva columna. En este caso le vamos a poner el nombre cualquiera, le vamos a poner ejemplo cualquiera. ¿Puedes repetir? Perfecto, ahora repetimos. ¿Pones ejemplo, José? Dale. Lo que hicimos es, con el botón derecho, Nos paramos. Bien. ahí, estando en una columna cualquiera, se va a crear, haciendo clic en una columna cualquiera, por ejemplo, en número de plantas, se va a crear una columna a la izquierda de esa columna donde yo estoy. Entonces, si nos paramos en número de planta, yo hago clic con el botón derecho, se despliega esta lista y al hacer clic en insertar columna, se inserta una columna inmediatamente a la izquierda. ¿Se dan cuenta? Entonces, de esta forma hemos insertado una nueva columna que va a ser una nueva variable. La nueva variable va a ser altura, por ejemplo. Hacer clic entonces con el botón izquierdo, doble clic y le cambiamos el nombre y esta se va a transformar en mi nueva variable. Entonces ahí voy a insertar uno por uno los datos de altura. ¿Sí? Perfecto. Nosotros también podemos hacer, no se logra ver, no sé si pueden verlo ustedes. Ah, sí se ve más o menos bien. Hay otra manera de insertar columnas. Arriba de la primera fila, que son los nombres de las variables, fíjense que hay distintos logos, distintos iconos. El icono que está en la mitad, que hay una cuadrícula con una flechita verde al final, a la derecha, si lo dejas ahí un segundo, dice agregar nueva columna. Es decir, y al igual que yo hago siempre el paralelismo con Word y con Excel, que son programas que todos los conocemos, al igual que tiene el Word, estos son atajos que nos da el programa. Es decir, es lo mismo que yo agregue una columna con el botón derecho que haga clic en este icono de insertar columna. ¿Se dan cuenta? De esa forma se inserta una columna al final.
Si hacemos clic en el icono que estaba a la izquierda, inmediatamente a la izquierda, insertaba una columna a la izquierda de donde estaba parado. Es decir, tenemos muchas opciones, no nos vamos a detener porque después no vamos a tener tiempo. Lo que podemos hacer ahora, por ejemplo, habíamos dicho que peso seco era una variable cuantitativa continua. Entonces, por ejemplo, si yo lo que necesito es agregar decimales, nosotros podemos incrementar los decimales a través de el de la derecha. Ven que hay un icono que dice son 3 ceros. Haciendo clic ahí, si hacemos clic una vez, se agrega un decimal. Si hacemos clic otra vez, se agrega un segundo decimal. Y así indefinidamente, ¿sí? De acuerdo a lo que nosotros necesitemos. Profe, una pregunta, Sí. disculpe. ¿Cómo hacemos para ponerle qué tipo de variable eran? Si eran, bueno, o sea, los números enteros y eso. Para ver eso, recuerden, entonces había que seleccionar con el botón izquierdo, hago clic en el nombre de la variable, en este caso altura, con el botón izquierdo para que se seleccionen de azul todos los valores. Y después hago clic con el botón derecho y se despliega la lista y ahí elijo la opción tipo de datos. Cuando se trata de una variable cuantitativa continua, hago clic donde dice real y cuando se trata de una variable discreta, los números son enteros. La profe rápido hizo clic, no importa. Sí. Quería mostrarles en el caso del entero. Ahí está. ¿Sí? Entonces era con el botón derecho, tipo de datos, y ahí elijo si es entero o real o es una categoría. Recuerden que también podemos tener categoría. Alto, medio, bajo, una categoría de una variable. O por ejemplo, si yo estoy usando bromuro de metilo en una plantación, en plantas de frutilla, entonces yo hago una encuesta y tengo algunos productores que contestaron que sí usan bromuro de metilo y otros que no, entonces en ese caso voy a tener una variable del tipo categórica, sí o no, si usaron bromuro de metilo o no, y en ese caso en tipo de datos sería categoría. ¿Sí? Perfecto. Entonces continuamos. Si no hay ninguna duda hasta acá, vamos a continuar. Nosotros también lo que podemos hacer es, si queremos eliminar una fila que por error la copiamos 2 veces, no nos dimos cuenta. Entonces, haciendo clic con el botón izquierdo en la fila número 2, en donde recuerden que las observaciones, en este caso es la columna caso, entonces la observación número 2, la hago clic con el botón izquierdo para seleccionarla y con el botón derecho hago clic en eliminar fila. Al hacer clic, se elimina esa fila. ¿Sí? Perfecto. También puedo insertar una fila haciendo clic, parándome, por ejemplo, en la columna, en la fila número 2, con el botón derecho, insertar fila. Se puede insertar filas. También otra cuestión que podemos hacer es, por ejemplo, quisiéramos desactivar un caso. Quisiéramos desactivar la observación 3, porque en este caso en particular, en esta herramienta que yo voy a calcular en este análisis, la observación 3 no me interesa por el motivo que fuese. A mí no me interesa esa observación número 3 por el momento, pero es parte de mi lote de datos, solo que yo ahora no la quiero considerar por algún motivo. En ese caso, lo que se hace es haciendo clic, seleccionando a la fila, hago clic en el botón derecho y donde dice desactivar casos seleccionados, ¿sí? Y entonces en ese caso, fíjense que la fila número 3, la observación número 3 está entre paréntesis, ¿sí? Entre paréntesis, indicando que está desactivada. No es que tal vez se pueda prestar a confusión, yo lo aclaro. Muchas veces recuerden que esto se trata de una encuesta que yo lo hago a productores de hortalizas. Yo voy a tener muchas columnas y muchas filas. Por ejemplo, una de las columnas, una de las preguntas de la encuesta puede ser si utilizan bromuro de metilo. Las respuestas posibles de cada uno de los productores que respondan la encuesta va a ser sí o no. Entonces, por ejemplo, a mí me interesa hacer algún estudio dentro de todos aquellos productores
de hortalizas que no usen bromuro de metilo. Entonces, en este caso en particular, mi análisis se va a centrar en todas aquellas observaciones. Recuerden, entonces, cada observación en este caso va a ser una encuesta, es decir, un productor. Yo me voy a centrar solo en aquellos productores que no usen bromuro de metilo. Entonces, en ese caso en particular, desactivo, por ejemplo, todos aquellos productores que hayan respondido que sí lo usan, porque no me interesa trabajar con ellos en este momento. ¿Sí? Entonces puede haber casos justificados que estas observaciones me estorben. Recuerdan luego, los desactivan para que le quede la tabla armada completa. Bueno, no nos detengamos más en esto, vamos a avanzar. Lo que sí hemos aprendido entonces cómo se arma a partir de un lote de datos, cómo armamos una tabla en Infostat. Sin embargo, se recomienda siempre tener un respaldo en Excel. Siempre. Por las dudas, siempre hay que tener un respaldo de todo, de mi lote de datos, ¿sí? Por las dudas. Entonces, tenemos otras opciones de insertar datos. Lo que podemos hacer es, si la profe nos muestra un Excel, vamos a un Excel donde tengamos el lote de datos. Por ejemplo, como estamos viendo ahora, en este caso, es un lote de datos que tiene la profe que se llaman peso en kilogramos en la columna A. Siempre los datos en Infostat se cargan en forma vertical. Esto era un lote de datos que nos daba el problema, ¿sí? Recuerden que en este caso había había cinco filas y 5 columnas. Y era un lote de datos, no importa. En Infostat se cargan todos los datos uno abajo del otro en una misma columna, porque se trata de una misma variable. Habiendo puesto los datos en una misma columna, como la columna A, que dice peso en kilogramos, que son los mismos datos que yo tengo del problema, lo que vamos a hacer es copiarlos. Copio todos los datos, incluyendo, fíjense que en la copia copié el nombre de la columna, que era peso en kilos. Copio eso, copio todo. ¿Sí? Y ahora vamos a Infostat. Vamos a ir a una nueva tabla. No nos importa esta tabla. Vamos a nueva tabla. Y ahora, una vez que estoy en una nueva tabla, esta era la otra opción de hacerlo. ¿Sí? Entonces, lo que quiero hacer ahora es insertar y pegar los datos que yo ya tengo cargados en Excel. Entonces, a través de una nueva tabla hago en edición, pegar, incluyendo nombre de columnas. ¿Sí? Al hacer clic en pegar, incluyendo nombre de columna, se pegan, en este caso, la profe, porque tenía mal puesto el nombre en el Excel, se le pegaron. No, pero bueno, eliminar filas. Sí. Ahí está. Entonces, haciendo clic en edición, pegar con nombres de columnas, se pega, detecta automáticamente que la primera celda que yo tenía en Excel es el nombre de la columna en caso de que así lo fuera. En caso de que yo no quiera pegar el nombre de la columna, copio solamente mi lote de datos, es decir, copio solamente a partir del 32 en Excel, a partir de la celda de los datos, y pego en forma normal. No lo haga, José, para no perder tiempo. Directamente es mostrarle eso, que ustedes pueden entonces pegar, incluyendo los nombres de las columnas o sin incluirlos. Entonces, en ese caso, lo que hicimos es una segunda forma de insertar los datos. Una tercera forma de insertar los datos, pero para no perder demasiado tiempo, no lo vamos a hacer, es a través de archivo, abrir. Lo queréis ir mostrando, José, pero sin... Sí. Si vamos a archivo, a abrir, en ese caso, nosotros podemos abrir una hoja de Excel que tenga puestos los nombres, las columnas en forma correspondiente como lo considere Infostat. ¿Sí? No importa, no lo hagas, pero también podemos incorporar y agregar nuestros datos a través de una hoja de Excel ya cargada. Perfecto.
Por último, y algo no menos importante cuando se trata de software estadísticos, es que podemos ir a ayuda. Fíjense que la penúltima de los menús se llama ayuda y la primera opción es manual. En ese caso hay disponible un manual para que nosotros lo podamos descargar y consultar acerca de cómo es el uso de las distintas opciones que tiene InfoStat. ¿Sí? En este caso, otro de los menús más importantes que nosotros tenemos que considerar acá son dos de las más importantes. Una es el menú estadística y otro es el menú gráficos. En el menú estadística es donde nosotros tenemos la mayoría de las herramientas estadísticas que vamos a utilizar y en el menú gráfico vamos a ver las diferentes opciones gráficas que nos ofrece el InfoStat. Por ejemplo, como les está mostrando la profe. ¿Sí? Entonces, los dos menús, una vez que cargamos los datos, los dos de los menús más importantes son estos de estadísticas y gráficos. Ahora sí, si querés, José, arrancamos con los primeros, con los datos. Vamos a empezar hablando de mostrarle cómo trabajamos, así como trabajamos en las clases anteriores, estadística, por ejemplo, en el práctico de estadística descriptiva, ahí ya le damos la palabra. Sí. Sí. Ya le damos la palabra. Lo que estaba terminando de decir era que vamos ahora a mostrarles cómo se trabaja con estadística descriptiva, cómo se resuelven los prácticos, que ya lo hicimos a mano, cómo se los resuelve con InfoStat de una forma un poco más rápida. Sí, le damos la opción. No sé quién tenía alguna duda. A ver. ¿Alguien tiene alguna duda? Profe, si borramos sin querer una fila o una columna, ¿lo podemos deshacer a eso o no? No estoy segura. Si hay la opción, es lo mismo, es control Z, y si no vas a edición, deshacer, y se deshace. Si tenemos la misma opción que en Microsoft Office. Acá. De todas formas, ahí está, deshacer. De todas formas, si vos te olvidaste y ya pasó mucho tiempo y ya hiciste otras cosas, recordá que deshacer es para deshacer lo inmediatamente anterior. ¿Sí? Entonces, cuando vos ya avanzaste y después te diste cuenta, después de un tiempo, lo que podés hacer en este caso es insertar una nueva fila donde corresponda, con el botón derecho, insertar fila, y agregas a mano la fila, es decir, la observación que se te borró. ¿Sí? Esas son las dos opciones que tenés. ¿Sí? Sí. Perfecto. ¿Hay alguna otra duda, chicos? Perfecto. Bueno, ahora entonces sí, empezá si querés, José, con... Veamos, en estos datos que hemos cargado acá, son los datos que se corresponden al ejercicio 1 de descriptiva. ¿Se acuerdan que teníamos el peso de terneros? ¿Sí? Entonces acá están, como les dijo el profesor, están cargados, como está en el práctico, están mostrados así los datos, los tenemos que cargar uno por uno, o sea, tienen que estar en columna. Entonces, los copiamos, los pegamos en la nueva tabla y vamos a ver cómo podemos pedirles al programa que nos calcule las medidas de resumen que calculamos, que le enseñamos a calcular a mano. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Vamos al menú Estadísticas, hacemos clic ahí, se nos despliegan todas estas opciones. Vamos a la primera que dice medidas de resumen, hacemos clic ahí y nos va a decir las medidas de resumen de quién. O sea, de esto cuando dice caso, ahora nosotros tenemos una sola columna que es peso, pero cuando uno trabaja generalmente tiene varias columnas, entonces tiene que saber, digamos, de qué variable o de qué columna es de la cual quiere saber las medidas de resumen. Bueno, en nuestro caso es peso, la seleccionamos y con esta flecha hacemos clic ahí y la pasamos a esta otra, al cuadro de la derecha donde dice variables, ¿sí? Eso nos está indicando, lo que le estamos diciendo acá es que nos calcule las medidas de resumen de nuestra variable peso.
Vamos a decirle acá abajo, aceptar. Y acá en esta ventana nos pregunta, dice medidas de resumen, y le tenemos que indicar cuáles son las medidas de resumen de nuestro interés. Fíjense que hay muchísimas medidas de resumen y dependiendo del lote de datos, de lo que nosotros queremos saber, es que le vamos a ir tildando. Podemos pedir el N, la media, el desvío estándar, la varianza. Fíjense que acá, como trabajamos con una muestra, es esta la que tenemos que pedir, que es N-1. Podemos pedir el error estándar, coeficiente de variación, y acá mínimo y máximo nos va a tirar los valores mínimos y máximos. Podemos pedir mediana, el cuartil 1 y el cuartil 3. ¿Se acuerdan que todo esto hemos calculado a mano? Entonces, fíjense acá otra opción, otra cosa importante que dice la presentación. O sea, dice horizontal o vertical, va a depender cómo quiero yo que me muestre todas estas medidas de resumen. Por ahí, si no tienen bien hecho el ojo, les conviene pedirlas en forma vertical, es que está un poco más ordenado. Entonces decimos aceptar. Y ven, acá entonces me tira el resultado, dice medidas de resumen y tenemos cada valor. El N, el número total de datos, la media, el desvío, la varianza, el error. ¿Ven? Y de esta manera... José, disculpa Sí. que ahí piden los chicos si podrías repetir de nuevo. De todas Bien. formas, antes que repita, me gustaría hacerles una aclaración. Sí. Fíjense que cuando la profe hizo el cálculo de las medidas de resumen, los resultados que presenta Infostat los muestra automáticamente en otra ventana. Es decir, eso es una diferencia que tiene con respecto a Excel, por ejemplo, que todo hacemos en la misma planilla de cálculo. Fíjese que la planilla que se ve atrás es la planilla de datos que están intactos, es decir, no se toca. Eso no cambia, eso yo lo cambio a mano cuando yo necesito agregar algo, sacar algo o lo que sea. Esa es mi planilla de datos, no la tocamos y el software tampoco la toca. Cuando yo le doy la orden de que haga algún cálculo, automáticamente se abre una nueva ventana de resultados con los resultados que le acabo de pedir. ¿Sí? Si querés entonces, José, repetirlo. Chicos, Bien. Entonces, ¿cómo? de todas formas, chicos, lo que hay que tener en cuenta son dos cosas acá. Primero, lo sensible que es a cometer un error. Es decir, si yo inserté un valor equivocado, el software no se da cuenta de esas cosas. Si yo por casualidad tipé mal, no me voy a dar cuenta nunca. Porque cuando yo le haga clic y le pida las medidas de resumen, el programa me lo va a mostrar. Entonces tenemos que tener mucho cuidado al pasar los datos, sobre todo cuando los pasamos a mano, tanto en Excel como en Infostat. Y lo segundo que es importante, y es lo más importante en este caso, como hemos dicho, es la interpretación de los datos. Es decir, ahora me interesa saber, hacer el análisis estadístico, hacer qué significa. Todos me imagino que ya saben que significa una varianza, por ejemplo, ¿sí? Que es una medida de la dispersión, de cuán dispersos son mis datos. ¿Qué significa una media? ¿Qué significaba una mediana? ¿Qué era el mínimo? ¿Qué era el máximo? Es decir, lo importante ahora de esto no es solo calcularlo, sino saber interpretarlo, saber hacer una lectura de ellos. Entonces, si querés, José, avanzamos para no perder mucho tiempo, que ya son las 8:10. Sí. Bueno, otra cosa que hicimos en clase, si quieren les mostramos cómo también podemos hacer el gráfico de caja. Entonces, con estos mismos datos, queda la pantalla hasta acá, vamos a la pestaña que dice gráficos, hacemos clic acá, y fíjense que hay distintos tipos de gráficos que puede hacer el Infostat. Nosotros vamos a elegir gráfico de caja, que es el que le enseñamos a hacer en forma manual. Hacemos clic ahí. Y nuevamente el programa nos pregunta qué es lo que queremos graficar. Nuevamente, en este recuadro de la izquierda, nos aparecen los nombres de las dos columnas que tenemos acá, caso y peso. ¿Sí? Y hacia la derecha nos dice variables a graficar. Entonces, ¿cuál es la variable que nosotros queremos graficar? Acuérdense, en el eje Y teníamos los pesos,
¿sí? Entonces, ponemos variables a graficar peso y vamos a darle acá abajo, vamos a decir aceptar. Y miren acá cómo sale graficado el diagrama de caja. No sé si querés que trabajemos un poco, les expliquemos el tema de los ejes, cómo pueden por la hora, pero bueno, fíjense. Bueno, si querés lo explicamos, chicos. Recuerden, por favor, de apagar los micrófonos cuando no estén haciendo ninguna pregunta, así no se escucha de fondo. Sí, entonces en InfoStat, por ejemplo, acá pueden observar ustedes que este es el gráfico un gráfico de caja que nosotros habíamos visto. Recuerden que el cuerpo de la caja estaba delimitado por el primer cuartil y el tercer cuartil, estaba la mediana, era esta liñita que estaba acá, y luego también ese puntito que ven arriba era la media, entonces eso nos daba una idea si era asimétrica de derecha o de izquierda. En este caso tiene una asimetría positiva, ¿sí? Veamos entonces que las extensiones de la caja estaban delimitadas por los valores mínimos y máximos, siempre que no sean valores atípicos, ¿sí? Que había una fórmula para detectarlos, el programa ya los detecta solo. En este caso, fíjense que estamos graficando la variable peso y nosotros tenemos diferentes opciones para, por ejemplo, nosotros tenemos la opción para agregarle dentro de la variable i, por ejemplo, donde dice ticks, son los diferentes cortes que queremos que muestre el gráfico, y si aumentamos, por ejemplo, vamos a poder ver más valores, ¿sí? Fíjense cómo la profe aumenta los ticks, entonces en ese caso vamos a ver más valores que a nosotros nos pueda llegar a interesar. Fíjense que en este caso tenemos muchas propiedades de los gráficos, tanto para el eje X como para el eje Y. Tenemos los valores mínimos, el máximo, tenemos para decirle cuántos decimales queremos que muestre, para cambiarle los colores, las formas, las letras, los tamaños de letra, incluso hasta para insertarle texto, ¿sí? Haciendo clic en la T que está ahí, fíjense dentro del arriba, a la par del círculo verde, hay una letra T, en ese clic, haciendo clic, va a aparecer un cursor y en el lugar donde yo haga clic con el cursor va a aparecer el texto para que yo ponga lo que yo necesito. Muchas veces, por ejemplo, yo puedo poner en acá el valor de la media, por ejemplo, no sé, ¿sí? Podemos cambiarle el título, cambiarle los nombres de la variable, hacerle una aclaración, en fin. Otra ¿sí? cosa Lo acá. importante, de nuevo, sí, perdón que te interrumpa. No es la interpretación. Sí, Gonzalo, que te interrumpan. Fíjense en el cuadro, en la solapa que dice herramientas gráficas, podemos cambiar esto. Por ejemplo, si yo hago que mi eje Y comience en 0, me tengo que parar en donde dice eje Y, y el mínimo, por ejemplo, decirle que sea 0. Miren cómo cambia el gráfico no es que cambia, digamos, o sea, como la escala cambió, entonces nuestro gráfico de caja quedó como más chiquitito acá. Pero todo va a depender cómo yo quiero mostrar los datos. Es muy importante que estén atentos al eje, ¿sí? Si comienza en 0 o como recién, que comenzaba en 36 me parece, pero pongamos 30, fíjense. ¿Ven que es diferente? Bueno. Si quieren, avanzamos entonces. Sí, vamos a ver entonces la tabla de frecuencia. Veamos cómo se hace una tabla de frecuencia. Recuerden, chicos, que estamos ante una variable del tipo cuantitativa continua. Que esto, recuerden que los gráficos cambiaban si se trataba de una variable discreta o una variable continua. Nunca pierdan de vista eso. También cambiaba el tipo de tabla de frecuencia si se trataba de una variable continua o discreta, ¿sí? Nunca pierdan de vista qué tipo de variable. Recuerden que en este ejercicio era una variable continua. Bien, entonces para la tabla de frecuencia vamos a la opción al menú estadísticas. Fíjense que inmediatamente después de medidas de resumen está la opción de tablas de frecuencia. Entonces hacemos clic acá.
Y bueno, fíjense, como yo ya vengo trabajando con la variable peso, automáticamente ya la deja ahí. Pero supongamos que no haya trabajado, que recién empiezo con este lote de datos y quiero hacer la tabla de frecuencias. Nuevamente, en el recuadro a la izquierda aparecen los nombres de las columnas y yo quiero hacer la tabla de frecuencias de esta variable peso. Entonces la selecciono, la paso hacia el cuadro de la derecha, a donde dice variables, y le digo aceptar. Bien. Fíjense acá, dice tabla de frecuencias y dice, da una serie de opciones para la tabla de frecuencia. Acá me indica que la variable es peso, me está diciendo que es un número real. Entonces me dice qué es lo que me va a mostrar en la salida. Me va a mostrar el límite inferior, el límite superior, la marca de clase, la frecuencia acumulada, la frecuencia relativa, la frecuencia absoluta. Perdón, la primera es frecuencia Sí, absoluta. es absoluta, sí, ahí me di cuenta cuando vi acá. Frecuencia absoluta, relativa, absoluta acumulada y la relativa acumulada. Fíjense si acá. destildan algo de eso, Sí. si destildan, ustedes, si no quieren No alguno de estos valores, destilden y no les aparece. Esto es lo que ya viene cargado por default, pero ustedes eligen qué quieren que les aparezca. Sí. Fíjense que acá dice, usar cálculo automático en todas las variables. Si yo dejo tildado, el programa automáticamente con los datos que hay, me tira un número de intervalos de clase. ¿Sí? Fíjense que en este caso dice 4. Pero yo puedo destildar esto y, no, perdón, no era acá, sino era acá. Número de clases puedo dejar automático y dice que es número que serían 4, o puedo personalizado y yo indicarle, por ejemplo, que quiero 5. Ese valor lo puedo cambiar. Acá me dice cuál es el valor mínimo, el máximo, y esta es la amplitud del intervalo de clase. A ver, fíjense acá, si queda en 4, el intervalo de clase tiene una amplitud de 2. Y si lo hago personalizado, automáticamente lo va cambiando. ¿Ven? Que puedo cambiar este valor. Depende de los intervalos de clase que quiero, va a dar la amplitud. Dejemos este valor automático 4 y le decimos acá aceptar. Y acá entonces vemos que en nuestra tabla de resultados tenemos la tabla de frecuencia, tenemos la variable peso, acá tenemos los intervalos con el límite inferior, el límite superior, la marca de clase de cada uno, la frecuencia absoluta, relativa, la absoluta acumulada y la relativa acumulada. Bien, ¿querés agregar algo más y acá algo más? Bueno, no, en realidad está bueno también que recuerden, cuando vayan haciendo esto, recuerden y repasen los conceptos anteriores de lo que, Sí. cómo se vinculaba una tabla de frecuencia que mostraba, era una estimación recuerden que esto se trataba de un lote de datos de una muestra. Entonces lo que hacíamos era hacer inferencias sobre la población, teniendo como datos una muestra, y puede ser, por ejemplo, una encuesta que yo realicé. Entonces, en este caso, era la probabilidad, cómo se interpretaba esta tabla de frecuencias. Recuerden para qué se usaba, para qué usaba la acumulada, para qué usaba la relativa. Recuerden que las frecuencias relativas no eran más que la estimación de la probabilidad de ese intervalo, es decir, cuál es la probabilidad de que la variable peso asuma valores entre 34 y 36 kilos, y había una probabilidad de 0,32. Así como yo les diga cuál es la probabilidad de que la variable peso sea menor a 36, y en ese caso va a ser una probabilidad de 0,56, y eso lo estaba mostrando la columna de la frecuencia relativa acumulada. Es decir, no nos quedemos con una tabla, esto no es simplemente una tabla, sino lo importante es ver cómo la interpreto. Fíjense que las variables, la frecuencia absoluta era la cantidad de observaciones que había en esa clase, ¿sí?
Por ejemplo, en la clase número 2, de 34 a 36 kilos, había 8 observaciones, ¿sí? Entonces, eso es importante que ustedes vayan viendo cómo se interpreta esta tabla. Y si querés, para terminar con esto de variables cuantitativas continuas, podemos realizar el gráfico de histograma. Entonces, para hacer el gráfico del histograma, vamos a gráficos y acá elegimos la opción que dice histograma. Hacemos clic acá y nuevamente, como venimos trabajando con la variable peso, fíjense que ya está acá, donde dice variables, histograma. Variables, ponemos, ya está escrita la palabra peso, ¿sí? Que es la variable que queremos graficar. Entonces le damos a aceptar y fíjense cómo sale graficado el histograma. Entonces, en este caso, el histograma, acuérdense que el histograma lo podíamos graficar en el eje Y en función por ejemplo, acá está en función de la frecuencia relativa. Eso podemos cambiarlo en herramientas gráficas. Fíjense que podemos elegir, por ejemplo, en función de la frecuencia absoluta. Entonces, recordemos el histograma, es un diagrama de barras. Como es para una variable continua, estas barras están pegadas una al lado de la otra. La altura de las barras me indica, como dice acá, es la frecuencia de este intervalo que va de 32 a 34 y así los siguientes, de 34 a 36 es la segunda barra con esta frecuencia absoluta. Y así tenemos graficado el histograma. Fíjense, chicos, que también ahí, si ustedes quieren agregar una nueva clase, en ese caso el histograma, agregando en clases, por ejemplo en 5, se le va a agregar, se reinterpreta y se hace una nueva tabla, una nueva columna con una nueva clase, pero ya eso es modificando. Siempre lo importante es que tengamos la misma número de clases, tanto en la tabla de frecuencia como en el histograma, para poder interpretarlo, ¿sí? Y fíjense que lo que hizo, si quieres volver a 4, tal como dijo la profe, que en la columna, en el eje Y, la frecuencia absoluta también puede ser frecuencia relativa, y fíjense que cuando la profe cambió, la forma del histograma no cambió en absoluto, lo único que cambió es la escala del eje. Recuerden, eso era muy importante. Y en el medio, como ustedes verán, de cada barra, acá abajo de cada barra, centrado, aparece la marca de clase. De nuevo, tienen muchas opciones para cambiarle los colores, las formas, el grosor de las líneas, agregarle el título, cambiarle el nombre de las variables, del nombre de la variable del eje X, agregar un texto, cambiar las escalas, en fin, hay muchas opciones que también tenemos para ir viendo. Bien. ¿Hay alguna duda con respecto a esto? Para una variable cuantitativa discreta, nuestro lote de datos, recuerdan, en el práctico era el número de hermanos. Fíjense acá, yo lo he ordenado para poder graficar, para que veamos cómo es el gráfico de bastones. Fíjense que para poder hacerlo en Infostat, lo que tenemos que hacer es, así está como lo tenemos en la cartilla, digamos, está desplegado en forma de columna, pero estos son los valores que tenemos, ¿sí? Está el 2, 3, 2, 4, bueno, todos estos valores. Para poder hacer este gráfico, hay que armar como una tabla nueva. ¿Por qué? Tenemos que poner los valores posibles que toma nuestra variable X, es decir, que puede haber 0 hermanos, 1, 2, 3, 4 y 5, y en otra columna tenemos que indicar cuál es la frecuencia en la que aparecen cada uno de esos casos, o sea, la frecuencia absoluta. Entonces, reacomodamos estos datos de esta manera, los copiamos para llevarlos a Infostat, copiar, decimos archivo
nueva tabla. Y con el botón izquierdo vamos a decir ahí mismo, pegar incluyendo nombre de columnas. Entonces, fíjense acá, tenemos los valores posibles de la variable X y la frecuencia absoluta. ¿Cómo vamos a graficar? ¿Cómo vamos a hacer el gráfico de bastones? Vamos a ir a la pestaña de gráficos. Una cosita que les quería mostrar, entonces, si quieren acá, fíjense, ¿se acuerdan que en la parte de acá abajo nos indicaba qué tipo de dato era? Le indiquemos que esto es una variable discreta. Entonces hacemos clic con el botón derecho, vamos a tipo de dato y le indiquemos que es un valor entero. Esto nos va a servir para cuando hagamos la tabla de frecuencia. Entonces, ahora hagamos el gráfico. Vamos a gráfico. Acá en el Infostat no lo llama gráfico de bastones, sino lo llama gráfico de barras. Entonces hacemos clic acá. Y nuevamente nos pregunta qué es lo que queremos graficar. Veamos que en el cuadro entonces de la izquierda tenemos el nombre de todas las columnas que tenemos guardadas. Entonces, caso, valores posibles y frecuencia absoluta. Como la variable que yo quiero graficar, ¿cuál es? Es esta, es la frecuencia absoluta. Acuérdense que eso es lo que va en el eje Y. Lo que está acá es lo que va en el eje Y. Entonces, yo le indico que la frecuencia absoluta es la variable que quiero graficar. Y luego le voy a indicar en esta solapa que dice, en este cuadro que dice criterios de clasificación, le voy a decir que me las grafique en función de los valores posibles que puede tomar la variable X. Entonces la pongo acá. Esto va a ser el eje X de mi gráfico. Entonces decimos aceptar. Le ponemos acá, le decimos ninguna y aceptar. Y ahí me hace el gráfico de bastones. Fíjense, acuérdense que este gráfico de bastones era para las variables discretas, como están, cada una de las barras están separadas, ¿sí? No están juntas como en el gráfico del histograma. Entonces tenemos acá, para cada uno de los valores posibles, cuando es 0 hermano, ¿cuál es la frecuencia? Cuando es 1 hermano, es la altura, es la frecuencia que aparece el valor. Y este es el gráfico de bastones. Otra cosita acá, a ver, si es que en el eje Y, no, ahí está. También podemos cambiar, como recién, los tics, el número de puntos. Puedo también cambiar el valor mínimo, que en lugar de 0,8 comience en 0. Y ahí está, veo las barras un poquito más altas. Y bueno, si quieren, avancemos ahora con la tabla de... ¿Hay alguna duda con esto? Vos, Gonzalo, si querés agregar algo o ahí seguimos nomás. No, está perfecto. Seguimos rápido. Si querés, podemos, no sé si vale la pena mostrarle porque las medidas... Recuerden que en una variable cuantitativa discreta, como es en este caso, es lo mismo hacer una tabla, una medida de resumen. O sea, eso es algo que le podemos pedir a cualquiera cualquier tipo de variable cuantitativa, es decir, a cualquier variable numérica. Entonces, de la misma forma que hicimos en el caso de las continuas, también podemos hacer con esta nueva variable para calcular las medidas de resumen, la media, mediana, etc. Es decir, eso no tiene sentido perder tiempo porque es de la misma forma, ¿sí? De la misma forma también nosotros vamos a poder realizar una tabla de frecuencia de una variable cuantitativa discreta, que si bien era diferente porque acá ya no tenemos intervalos de clase, la forma de proceder es exactamente la misma. Me interesaría, si querés que pasemos al gráfico de sectores de una variable cualitativa nominal y para poder después hacer los intervalos de confianza.
¿sí? Dale. Sí, sí. Entonces, si querés una nueva tabla, pega los valores de, Sí. si querés inventar los datos, no sé si tiene sentido. Ah, bueno, sí lo tenías cargados, ¿verdad? Sí, los tengo Los acá. de la, Sí, sí, los tengo bueno, cargados. Fíjense, tengo acá estos datos que ustedes están viendo en esta planilla de Excel son los datos que están cargados en el práctico, ¿sí? Que ustedes tienen. Entonces, vamos a copiar, vamos a seleccionar estas dos columnas nada más en donde tenemos las provincias y el total de bovinos que hay en cada una. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer, un gráfico de sectores de eso. Entonces, seleccionamos esas dos columnas nada más, copiar. era el punto 4, el ejercicio 4 del práctico de estadística descriptiva. Bueno, entonces acá vamos nuevamente a archivo, nueva tabla. Y vamos a pegar incluyendo el nombre de las columnas. Acá, entonces, para hacer el gráfico de sectores, vamos a la opción gráficos. Cambiale si querés el nombre de la columna para que no se confundan los chicos. Sí. Esta pongamos provincia. Ahí ponele provincia. Sí. Ahí está. Bueno, entonces, y fíjense cómo el programa automático ya la detectó que era una variable categórica. Fíjense acá. Y es correcto porque es una variable categórica. Entonces, para hacer el gráfico de sectores, vamos a la pestaña que dice gráficos, elegimos la opción gráfico de sectores, vamos a poner categoría en filas, hacemos clic acá y decimos quiénes son las, entonces nos pregunta acá las variables, entonces, ¿cuáles son los sectores de la torta que nosotros queremos graficar? Entonces, es el total y las provincias las tenemos que indicar acá abajo donde dice frecuencia. Era al revés, José. Ah, al revés, sí, tenés razón. Los sectores de la torta son Sí, los las sectores provincias, de la es decir, las categorías. Sí. Y en frecuencia ponemos el total. Ponemos aceptar y acá está. Si quieren se lo puedo hacer un poco más grande. Y acá sí, esto tiene este problema, por ahí el Infostat, que salen los nombres pegados. No me acuerdo si los podíamos correr un poquito, pero bueno, la metodología, la forma de realizar este gráfico es así. Sí, si ustedes tuvieran menos filas, menos categorías, sería un poco más legible. En este caso hay muchas categorías con poquitos valores, entonces se superpone. De todas formas, al igual que en los otros gráficos, podemos cambiarle los títulos, los tamaños, los colores. Tenemos diferentes opciones para cambiar. Así que eso es cuestión simplemente de entrar en el programa y empezar a ver las diferentes opciones que nos muestran. Haciendo doble clic con el mouse sobre el texto se pinta y uno lo puede desplazar en el gráfico al lugar donde uno quiere. Ah, sí, estoy intentando, pero no. Uy, no sé. Bueno, acá fíjense que aparece, puedo cambiar el tamaño de la letra. A ver, bueno. Después prueben ustedes, chicos, porque a mí no me está saliendo. No. En el color, José. Bueno. Ah, en el color, perdón. Acá. Sí, pero no, en el color no. ¿Ves? Bueno, lo dejemos por ahora ahí. Después lo probamos cómo podemos mover este título más arriba. El nombre de este sector. Así podemos avanzar con la otra parte, ¿sí? Con la parte de estimación. Sí, realicemos lo de estimación, así podemos terminar.
Chicos, los que se tengan que desconectar, les avisamos que ya estamos por terminar, se queda poquito. Y recuerden que, bueno, el que se tenga que ir, no hay problema. Esta clase está siendo grabada y luego la subimos a la página del aula virtual. Así que no se hagan problema, pero ya estamos terminando. Bueno, entonces, ahora vamos a ir para ver cómo resolvemos los cálculos de estimación con Infostat. Nosotros acá elegimos con Gonzalo el ejercicio número 2 de estimación. No tengo ahora acá el enunciado a mano, pero era el peso en ratas. Si quieren acá lo podemos ver. Acá está. Este ejercicio número 2, que dice que se alimentó a 20 ratas con una nueva dieta y las ganancias en pesos fueron estas. Entonces, lo que hicimos, cargamos los datos en la planilla Excel, los vamos a copiar, vamos a irnos al programa Infostat, vamos a decir nueva tabla, pegar incluyendo nombre de columnas, y esta columna que aparece acá extra vamos a eliminarla. Bien. Entonces, acá se han pegado los datos que teníamos en Excel. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Acuérdense que lo que veníamos haciendo hasta este momento es hacer un análisis descriptivo de los datos. Pero nosotros, ¿qué es lo que queremos hacer en estadística? Cuando trabajamos con la muestra, lo que queremos hacer es inferencias acerca de la población. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Entonces, esto es lo que el profesor han trabajado el martes y el miércoles. Ahora vamos a mostrarles entonces cómo lo hacemos en Infostat. Lo que vieron es, ¿querés que vamos directamente? Fíjense que el profesor les explicó y les mostró el tema de las medidas de resumen. No sé si quieren, pasamos directamente al intervalo de confianza, porque las medidas de resumen es de la misma manera que ya le hemos mostrado para los otros, para los ejercicios de descriptiva, ¿sí? Fíjense, medidas de resumen, le indico que es de esta variable peso, le decimos aceptar, y ahí le vamos a decir todo lo que es lo que queremos, el N, la media, el desvío estándar, la varianza, el error estándar, esto no, el coeficiente de variación. Y les decimos que nos presenten los datos en forma vertical. Decimos aceptar y acá tenemos entonces las medidas de resumen de esta muestra. Si querés, José, si lo tenés ¿Cómo vamos abierto, a hacer disculpa, para...? Sí. Si querés, lo tenés abierto el gráfico. Recién para que le mostremos, así le mostramos a los chicos, un segundo nada más. Así nos quedamos, no se quedan con las dudas. ¿Qué cosa? El gráfico de torta era haciendo doble clic en el nombre de una categoría, en el texto, haciendo doble clic y arrastrándolo hacia afuera, lo que hacía era, se separa de, no está tan pegado, ¿sí? Pero ves que no se puede, no lo... Doble clic y arrastrarlo hacia afuera. No, es en otra. No puede. No, ahí. No, en otra, un clic y arrastrarlo vos. Bueno. Ese es lo, chicos, ustedes cuando hacen un clic. Es que no es doble clic, Gonzalo, mira. Con uno solo y lo arrastras. Para que no aparezcan, fíjense que abajo de Santa Cruz hay otra categoría que no se lee, entonces lo que vamos haciendo es ordenarlo para que sea un poco mejor. Era eso, chicos, haciéndole un clic y arrastrándolo para afuera, se pueden separar y uno lo va acomodando de una forma más legible, era eso. Pero bueno, volvamos, perdón por interrumpir. No, está bien. Con un clic entonces queda bien. Bien. Bueno. Entonces, ya las medidas de resumen, ya se calcula, se las pide de la misma manera que hicimos para la parte de estadística descriptiva. Entonces, queremos mostrarles ahora cómo hacemos para pedir que nos calcule el intervalo de confianza de este lote de datos. Entonces, tenemos que ir a la solapa estadísticas, ir a esta pestaña que dice inferencia basada en una muestra y pedimos acá intervalos de confianza.
hacemos clic acá. Y fíjense nuevamente en esta columna de la izquierda aparecen los nombres de las columnas que yo tengo cargadas. Y entonces yo quiero el intervalo de confianza para esta variable peso. Decimos variables peso y acá damos clic en aceptar. Entonces, en este cuadro nos va a decir que el intervalo de confianza ya aparece automáticamente para la media, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar con intervalos de confianza para la media. En este recuadro tenemos, dice 95. Acuérdense que esto es la confianza de nuestro intervalo. Nosotros esto podemos hacerlo que sea, recuerden, del 99%, del 95%, se lo puede bajar 90, pero en general nosotros trabajamos con intervalos de confianza del 95 y del 99%. Entonces, en este cuadro voy a modificar este valor de acuerdo a la confianza que yo le quiero dar a mi intervalo. Esto es bilateral, tiene que quedar siempre así, y estimación paramétrica también. Entonces, decimos aceptar. Y fíjense cómo ya nos tira en esta pestaña de resultados, nos va a tirar calculado el intervalo de confianza. Fíjense que acá como nos vamos leyéndolo, así vamos entendiendo. Dice variable peso, el parámetro que estoy estimando es la media, recuerden que eso lo hemos indicado. El valor, dice acá estimación, este es el valor de la media muestral, es 58,60. Acá nos dice cuál es el error estándar, 1,27. Cuál es el n, el tamaño de mi muestra, que es 20. Y acá tenemos entonces los límites de nuestro intervalo de confianza. Y fíjense cómo acá entre paréntesis nos dice del 95%. El límite inferior es 55,94 y tenemos un límite superior de 61,26. Entonces, ¿cómo interpretábamos o cómo